Bueno, como decíamos, nos visitan dos referentes sociales. Por un lado, Pablo Landó, que es integrante de la mesa Ni un pibe menos por la droga. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué tal, Héctor? Gracias por haber venido. No, buenas gracias noches. por la invitación. Y está Gastón Ríos, el párroco de la iglesia Cristo Obrero de Villa del Parque. Correcto. Exacto. Muy bien, bueno, gracias por la invitación también. Te voy a decir Gastón, si sí, no te molesta, ¿eh? O Tom. O Tom. Ah, bueno, listo. Gastón. No vamos a abusar, ¿no, Claro. Gastón? Claro. Bueno, gracias, Gastón, por haber venido también. No, gracias a usted por la invitación. Gastón es, desde hace poco. Desde hace 4 meses que estoy. estuve en San Genaro, que es otra realidad muy diferente, ¿sí? Centeno, Díaz, Casaleño y Bandurria, esos son pueblos más que nada. Y bueno, Monseñor hace 4 meses me destinó con el Padre Matías a ayudarlo. Yo no soy párroco, el párroco es el Padre Matías, y yo soy el ayudante de él, que me estoy iniciando. Vengo de un pueblo también, así que tengo una mentalidad muy pueblerina en ese sentido, ¿eh? ¿De dónde venís? De Callastá soy yo, ¿sí? Y hace 4 meses que estoy en el barrio. ¿Y hace cuánto que te ordenaste? Y hace 2 años y medio, ¿sí? 2 años y medio, así que andamos a full. Sí. ¿Qué ves en el barrio? De todo. El primer mes nomás ya... bueno, no paramos con el Padre Matías desde una denuncia que tuvimos que no la habían recibido, que tuvimos que acompañar a una familia no le querían recibir la denuncia a una chica, a una mamá que le había desaparecido a la nena, y resulta que había una llamada perdida ahí y pincharon el teléfono, por supuesto, después cuando le recibieron la denuncia, porque fuimos nosotros a meter un poquitito de presión, si vale esa expresión, y bueno, esto de trata blanca estaba llegando al límite de Santa Fe. Se la habían llevado. Esto se ve en tu primer mes. Primera semana, semana, sí. Y después, bueno, ayudamos a unas cuantas familias que vienen corrida de otros barrios por el tema de territorios, de sistema narcos, y vienen a parar a buen puerto como es Villa del Parque y Villa Oculta. Y bueno, con el Padre Matías esta familia la encontrábamos o en la calle o en la plaza de Santa Rosa, y bueno, fuimos ayudando con un grupo de Cáritas, y bueno, luego con los mecanismos que tenemos, ¿sí? Con el CAF, Centro de Asistencia Familiar, creo que es de Santa Rosa, y bueno, con ellos estamos trabajando mucho el tema que es de los chicos en adicción, ¿sí? Muchas veces en el momento de crisis por ejemplo, los docentes trabajan más la cuestión social que la instrucción o la educación. Por supuesto. Y en un contexto como este pareciera que vos trabajás más la cuestión social que la cuestión de la espiritualidad. Son las dos cosas. Nosotros aseguramos por el tema nuestro, que es Jesús pasó anunciando la buena noticia, pero sanando y curando. Dice ese une las dos actividades. Anunciar la junta, lo espiritual con lo social. Sin nada, dice en una carta del apóstol romano, no le puedo decir a mi hermano, sí, confía en Dios que ya va a tener el pan en la mesa si yo no lo ayudo. Son las dos cosas, son la fe y la obra. Entonces, como eso estamos comprometidos. Además, porque la realidad nos invita a eso, ¿sí? En esos barrios. Pero es lindo porque para nosotros ahí es cuando coincide lo importante de lo urgente. Muchas veces corremos detrás de lo urgente sin resolver las cosas que son importantes, sin atender lo importante. Acá cada situación, cada persona, cada rostro, cada pibe que está en la calle o en adicción es una cuestión urgente e importante para nosotros, ¿sí? Y bueno, los conocí a ellos, a la mesa Ni un pibe menos por la droga. El Padre Matías me fue pasando por todas las instituciones para que me vaya empapando, así que me falta un montón de experiencia. En 4 meses tuve como 1 año, así en cuanto a densidad de
o profundidad de la vivencia y experiencia que he tenido. Ya vamos a hablar con Pablo porque tenemos tiempo, y aparte Pablo ya no es porque haya venido varias veces al programa, sino porque quiero seguir profundizando un poco en la gestión de Gastón, la llegada de Gastón. Estabas en un lugar como San Jerónimo, que tiene otra realidad, Sí, es San una Genaro. comunidad, perdón, San Genaro, una comunidad chica, más próspera, otros problemas. Ahora, tampoco eras una persona que vivía en el 10º piso y que ve la realidad desde un lugar, sino que estabas enterado, obviamente, de la situación social. Más allá de eso, de que te podés imaginar y que tenés información, que consumís información, que cotejás información, ¿te sorprendió la situación cuando llegaste al barrio? No, porque era lo que yo esperaba y lo que yo tanto ansiaba, ¿sí? Por supuesto, cuando me despidió la gente de San Genaro, que empezó a googlear, bueno, que era Santa Rosa, que era Villa del Parque, bueno, me abrazaban como dándome el adiós, el último beso, ¿no es cierto? Entonces me decían, lo lamento, Gastón, esto, y yo le explicaba que para la lógica del cristianismo, el que más alto está, el que más abajo se pone. Entonces, en esto no podemos ser curas quietos. Toda la realidad del cordón oeste santafesino, sin desmerecer a los otros que hacen su aporte, ¿sí? Sin desmerecer a los otros sacerdotes, hermanos sacerdotes que tengo dispersados en toda la diócesis, es una constante, así, no te permite hacer la planchita, como se dice, Y eso está bueno para nosotros, que a nosotros por ahí somos 2 curas jóvenes con el padre Matías, y bueno, tenemos bastante energía para eso, bueno, y lo ideal es bastante bien alto. Y si vos tendrías que describir el problema más grave hoy. 2 cosas: pobreza, el aumento de la pobreza, que se nota, y antes de fijarse en un papel, yo invito a la gente que recorra los barrios, como lo que recorremos nosotros con ellos y con el padre Matías, que vean, que no se dejen llevar por un índice, sino que palpen la realidad. Y ahí yo creo que me van a dar la razón, ¿sí? Según el censo, el índice de la UCA, ¿no es cierto? La Universidad Católica Argentina aumentó, ¿sí?, la pobreza, pero uno lo palpa día a día, ¿sí? Y después la otra problemática es la adicción, ¿sí?, el narcotráfico, ¿sí? En eso me escandalicé mucho más, sí, porque uno cuando está en un pueblo no dimensiona la profundidad y la estructura de pecado o estructura viciada que hay en todos los sistemas. Entonces, en eso a mí me golpeó fuerte. Me escandalizó un poco, pero no reniego. Le trato de poner el pecho, con estos 4 meses, poco de experiencia e inexperiencia también. Pablo, la mesa Ni un pibe menos por la droga, por definición ya está claro qué persigue, qué propone, hacia dónde va. Tiene una constitución en distintas entidades y distintos sectores de la sociedad santafesina, muchos de ellos que tienen que los une, digamos, este interés, ¿no? El interés por las adicciones, pero que además es muy militante, realmente muy militante. Suelen verse no solamente en redes sociales sus actividades, sino también en la calle. Es bastante joven como nucleamiento, ¿no? Tendrá un poco más de un año tal vez. En todo este recorrido de año y pico, ¿qué conclusiones se pueden sacar del laburo hasta ahora? Bueno, efectivamente la mesa tiene poco más de un año, nació el 31 de mayo del año pasado en la vecinal de Villa del Parque, con una composición importante de las instituciones y organizaciones de ahí del barrio, y luego fueron sumándose otras instituciones más allá del barrio y de distintos lugares de la ciudad. A la hora sí de analizar un poco el tiempo recorrido, te diría como primera respuesta que creció el consumo, lo cual
en una sociedad, digamos, en crisis, es bastante natural. Nosotros consideramos que existe una relación dramática entre cómo por ahí se agudiza las condiciones económicas y sociales de la población, el empobrecimiento creciente de la población, un poco lo que relataba recién Gastón, y cómo eso a su vez aumenta el consumo, digamos. La vulnerabilidad de la población es una cuestión clave en torno a lo que hace a las conductas de consumo. No solamente eso, sino ligado al otro aspecto que señalaba bien él, que tiene que ver con todos los que son los efectores adictivos, decimos nosotros, que hace a los que producen, comercializan, lavan, todo lo que tiene que ver con los carteles y las redes del narcotráfico, con todas sus implicancias en los distintos actores del propio Estado y de los propios empresarios, que es, digamos, desde el punto de vista de toda esta problemática compleja e integral, el principal de los problemas, digamos. Y es donde no vemos que existan políticas públicas en ningún tipo que apunten a frenar lo que es un enorme negocio con la vida de nuestros pibes. Sumado a eso, esos mismos efectores adictivos producen una cultura del consumo, se llama una cultura tóxica, donde, digamos, lo que se promueve permanentemente es que la sociedad baje sus niveles de tolerancia, digamos así, al consumo, aumente los niveles de tolerancia al consumo y, digamos, termine naturalizándolo. ¿Eso qué es lo que significa? Una cultura que permanente desde la propaganda, de los medios de comunicación, con teorías, hasta, no sé, con referentes, lo que pregonan, digamos, es que hasta para encontrarse necesitamos consumir, digamos, ¿no? La más famosa de las publicidades del sabor del encuentro ligado al consumo de alcohol. Nosotros, para tener una idea, nosotros trabajamos con una tesis, con una teoría que atravesamos una pandemia social de consumo. Y decimos eso porque lo vemos como una epidemia que no tiene límites. El diagnóstico de la gravedad de la situación cuesta muchísimo que lo comprenda la dirigencia política en sus distintos niveles, en tanto el ejecutivo, el legislativo, el judicial, el municipal, el provincial y el nacional. No todos actúan igual, tienen distintos tipos de políticas, pero ninguno logra comprender, entendemos nosotros, la magnitud del problema. Nosotros hablamos de que estamos en una situación de emergencia en adicciones y que debe haber respuesta de políticas públicas, legislativas y también judiciales en torno a esa cuestión. Por lo tanto, la mirada rápida de un año es que todo se ha agravado y que la mesa tiene, desde el punto de vista de su actividad, cada vez más trabajo. Lamentablemente tiene cada vez más trabajo. Y desde ya que naturalmente ha crecido y se ha fortalecido. Venimos de, hace pocos días estuvimos en la Costanera el 1 de julio, un domingo a la siesta, definimos ir a un lugar así de encuentro, de la familia, de los jóvenes, y sacamos a la calle a compartir con la gente todo lo que tiene que ver con las actividades culturales, deportivas, recreativas, que se realizan en centros preventivos de las adicciones, también en aquellos ámbitos que hacen un abordaje más integral de la problemática de las adicciones. Participaron todos los integrantes de la mesa, elaboramos un documento y señalamos dos cuestiones claras, digamos más como tratar de incidir en la agenda política de las políticas públicas, que es uno de los objetivos desde que nacimos como mesa. Tiene que ver, por un lado, oponernos fuertemente a la ley de narcomenudeo como respuesta y exigir la necesidad de una emergencia provincial en adicciones, digamos. Esto que te decía, el cuadro de situación indica que hay que trabajar con esa magnitud de la problemática y comenzar a destinar desde ya recursos, fortalecimiento de los dispositivos de salud. Hay un trabajo, te diría, casi invisible de todo lo que son los efectores de salud, los que están en la primera línea de este problema, que son sobre todo los centros de salud, hasta los equipos interdisciplinarios que están en los hospitales de mayor complejidad, que todos los días abordan esta problemática. Lamentablemente la provincia de Santa Fe no tiene un programa que pueda ordenar en todos los actores, que muchos de ellos laburan muy bien en áreas como la educación, como la salud o la cultura y el deporte. No fue aprobado la ley que creaba el programa Abre Vida, aún está cajoneado en el Senado de la provincia. Hemos venido a este programa más de una vez a insistir con la necesidad de que esa ley sea, digamos, que ese proyecto se transforme en ley. No fue sancionado la media sanción que le faltaba en el Senado. Y lo que vemos es una preocupación muy grande, digamos, alrededor de esa problemática y que efectivamente, como decíamos recién, la relación directa y dramática entre cómo la población se va volviendo cada vez más pobre e indigente, como mostraron las últimas estadísticas y como indica la realidad directa, impacta directamente en las conductas de consumo. Gastón, de todo esto que planteaba Pablo recién,
¿Cómo trabajar la cuestión o de la espiritualidad o la cuestión de la amalgama social cuando pareciera que todo está prendido fuego y cuando pareciera que no hay red? ¿Cómo lo trabajas? Bueno, primero la respuesta la tiene la revistita esta que ellos editan. Discúlpame, tomá la voz, ¿no? Tomá Sí, la toma voz, la voz. tomá la voz, Roberto, a ver si lo podemos tomar con la cámara, muy bien, tomá la voz, incluir es la tarea número 3, este número que nos dejan los amigos de la mesa Ni un pibe menos por la droga, a la que hace referencia el padre Gastón Ríos. Sí, te escucho, Gastón. Primero es más que nada el espíritu de profunda comunión, ¿sí? Nos reíamos porque tenemos puntos diferentes en algunas cosas y puntos comunes que nos unen, y en esto nosotros tenemos que hacer mucho hincapié, no por nosotros, sino por los chicos, ¿sí? Porque el centro de toda realidad es la persona. Entonces eso, el primer punto, una profunda comunión. Para nosotros, ¿no es cierto?, la profunda comunión es algo muy espiritual, para nosotros. Después la tarea de la iglesia es de esto de incluir. Incluir es la tarea, siempre el recibimiento, el acoger a la otra persona que viene, ¿sí? Que viene con un problema, que viene echada de otro barrio, que viene con problema de consumo, que viene por violencia de género, o por diferentes cosas, acoger. Y el padre Pepe Di Paolo nos decía lo siguiente: recibir la vida como viene, ¿sí? Recibir la vida como viene, recibir a esa persona, dejarse interpelar por sus problemas y no mirar a alguien para asistir, sino involucrarse con eso. Entonces, espíritu, profunda comunión, el acoger, el sanar. Por supuesto tenemos talleres, tenemos murga, tenemos centro de día y comedores, ¿sí? A nivel Carita, y también ellos también ofrecen un montón de talleres, que el 1 de julio que nosotros acompañamos con el padre Matías quedó bien, expuesto así ante la sociedad, talleres de boxeo, de zumba y bueno, otras cosas más. Y después de sanar es el acompañar ¿sí? Porque, por ejemplo, esos chicos que caen, que están atados, que están encarcelados por el tema del consumo problemático, salen, pero tienen recaídas después, y como eso uno no puede ni condenar ni nada, sino que ponerse a la persona y a su problema en el lomo, acompañarlo con mucha paciencia. Entonces creo que son 4 puntos que para nosotros nos dicen mucho como católicos cristianos, que un espíritu de profunda comunión, el acoger a la persona, a la vida o a la persona como viene, el sanar, que decíamos recién que Jesús pasó anunciando la buena noticia y sanando, curando la dolencia, comprometerse, arremangarse, y después el otro, el acompañar el proceso con mucha paciencia, no como aquel que tiene la receta, sino como aquel que trata de ayudar, ¿sí? Evidentemente ustedes están pivoteando sobre esta hipótesis en realidad más que una hipótesis, sobre esta idea de comunión y conceptos parecidos. Comunión puede resultar muy religiosa, pero está bueno como integralidad. Y no están para la denuncia. Sin embargo, todo el tiempo me imagino que están viendo situaciones de vulneración de derechos. Y todo el tiempo están viendo seguramente cómo se vende droga. Y seguramente todo el tiempo están viendo como un niño, un adolescente que pintaba para otra cosa, termina adicto primero y después termina soldadito. Esto debe ser muy desgastante si sucede así como lo planteo yo. Efectivamente, es una tarea dificilísima. Somos conscientes que lo que tenemos enfrente, te decía, por un lado, no sé, el poder que está detrás de eso, la cultura dominante que existe alrededor de eso, te diría propia del capitalismo, esto del consumo,
esto en lo que tiene que ver al individualismo, por eso Gastón lo dice desde la concepción religiosa de la comunión, pero nosotros promovemos la cultura del encuentro, afirmamos que lo colectivo es superior a lo individual. El individualismo, desde el punto de vista de aquel que consume, no necesita juntarse con otros, porque la sustancia es la que la relación está entre el individuo y la sustancia, con uno solo alcanza. Solo tenemos que promover todo lo que hace a valores, a conductas, a actividades de encuentro, de amistad, de pertenencia a los grupos. Muchas veces los chicos que participan en los distintos dispositivos que se expresan en la mesa, digamos, el laburo terapéutico arranca con construir nuevos vínculos, con amistades, poder sostenerlos. Nos encontramos con chicos que vienen carentes de absolutamente todo, algunos de ellos incluyen en eso situaciones desde ya vinculadas a lo económico, pero a veces no solo a lo económico, un digamos, amigo, un referente. Exactamente. Entonces poder encontrar esos espacios colectivos que permitan sacar esa angustia que a veces hasta quita la respiración, y a partir de ahí poder decir lo que le pasa. Hoy a los jóvenes, digamos, nos han robado hasta las palabras. Entonces es muy difícil el hecho de a veces poder poner en palabras lo que se sufre, lo que se siente, cuando eso tiene que ver con una carencia de condiciones económicas, sociales. Nosotros decimos, acá lo que no se necesitan patrulleros, no se necesitan cuerpos especializados de represión, necesitan barrios lindos, seguros, servicios públicos, un shock de políticas de empleo que permitan reactivar todo lo que tiene que ver con el mercado interno que hace a las miles y miles de familias de la ciudad. Acá se necesita poder tener espacios públicos, pide donde puedan ir a jugar a la pelota, actividades culturales, poder sostener en el sistema educativo a los jóvenes, poder sostenerlo, incorporarlo a través del oficio al mercado laboral. Ese es el centro de la política, eso es lo que queremos decir con la idea de incluir. El problema no es ni judicialización ni represión. Lógicamente la sociedad demanda políticas de mayor seguridad, por decirlo así. Los que más lo sufren son los laburantes, la inseguridad, pero las políticas públicas estatales deben estar orientadas a poner centralmente los recursos en las oportunidades para los jóvenes. Comenzar a trabajar a veces con la génesis de los problemas y no por ahí lo que es como el último acto, que por ahí es el pibe que delinque, ¿no? Nunca vamos a justificar que se robe, ni absolutamente nada que ver con eso. Lo que decimos, cómo se concentran los recursos en las oportunidades para los jóvenes, y efectivamente ahí vamos a tener una sociedad más justa, más segura, más solidaria, y también van a bajar los niveles de inseguridad. Gracias a los dos por haber venido. Gastón, muchas gracias por tu primera vez aquí en Zona Crítica, y bueno, Pablo, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.